Gloria a Dios, en esta oportunidad voy a compartir un breve mensaje de estudio bíblico, ¿no? Voy a más acerca de la vida, ¿no? ¿Qué es la vida? Muchas personas nos preguntamos, ¿será que entendemos que la vida es en este tiempo, este cuerpo físico, este cuerpo carnal con el cual pensamos, palpamos, vivimos? ¿Será esta la única ¿Será esta la única esencia de la vida, como tal vez la teología o la ciencia eh, quiere descubrir más cosas, ¿no? De lo que han descubierto los organismos y tantas cosas? La funcionalidad de los microbios, el origen de la vida. Hay muchas teorías, por ejemplo, que dicen que la vida se originó en el océano, en el agua, ¿no? Y lo cual ciertamente ese estudio en la Biblia también nos demuestra que eso ha ocurrido en algún momento de la creación, en el momento de la creación de Dios, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, ¿no? Cuando Dios creaba a, este, en la palabra de Dios, en el versículo 2 nos dice así, ¿no? Y estaba la tierra sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Entonces, la ciencia también dice en algunas teorías que la vida se originó en el océano, o sea, en pocas palabras, en las aguas, y que de ahí los microorganismos y tantas especies diferentes que hay actualmente de ahí evolucionaron, ¿no? Pero también ahí en un tema, por ejemplo, algo esencial, por ejemplo, cuando hablamos de la vida, acá también el libro de Salmo nos habla, el versículo 30, capítulo 30, versículo 5, también habla acerca de la vida, qué es la vida, ¿no? Por ejemplo, Salmos acá, por ejemplo, capítulo 30 y versículo 5, ¿no? Acá dice, porque un momento será su furor, mas en su voluntad está la vida. Por la noche durará el lloro, mas a la mañana vendrá la alegría, ¿no? O sea, acá nos habla de la voluntad de Dios y también dice que la voluntad de Dios está en la vida. Ahora, ¿dónde más nos enseña eso? Acerca de la voluntad de Dios y la vida, ¿no? Por ejemplo, en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 40. Para este caso, Jesucristo también habló acerca de esto, ¿no? Cuando Él dice, ¿no? Acá, y esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Entonces el libro de Salmos nos está diciendo justamente de eso, ¿no? Porque en un momento será el furor, mas en su voluntad está la vida, por la noche durará el lloro, mas en la mañana vendrá la alegría, ¿no? O sea, es la resurrección. Pero ¿quiénes recibirán esa alegría? Acá también nos habla, por ejemplo, el libro de San Juan también nos habla eso. Si nos vamos en el capítulo 1, por ejemplo, vamos ahí en el capítulo 1, nos dice qué es la vida también ahí, ¿no? Por ejemplo, o en dónde estaba la vida, ¿no? Acá en el capítulo 1, versículo 4 dice, ¿no? En él era la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ahora cuando dice en él, ¿de quién está hablando él? No, o sea, dice en el principio era la palabra de Dios y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y acá el versículo 14 dice, ¿no? Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto está hablando del Señor Jesucristo, bueno, o sea, en Cristo está la vida, no hay otro camino por el cual podemos encontrar la vida, ¿no? O sea, cuando hablamos de vida hablamos de esencia del Espíritu de Dios, pues por eso acá en el libro de Génesis está hablando de eso, ¿no? Y la tierra estaba vacía y sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Eso es lo que la ciencia también dice, ¿no? Que el origen de la vida, o la vida se originó en el fondo del océano, ¿no? Entonces,
Esto algo que nos dice acá también, nos habla del principio, ¿no? Por ejemplo, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, ¿no? La tierra estaba sin forma y vacía y la tiniebla estaba sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y acá justamente, acá también nos aclara también, ¿no? En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, ¿no? Y acá en el versículo 4 dice, en él era la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, yo no estoy validando yo no estoy diciendo que la ciencia, sino que la ciencia, aparte del estudio, que el hombre cada día más que avanza más, va, acá en la Biblia va, así mismo da testimonio, pues, ¿no? Prácticamente la ciencia son añadiduras que al ser humano, que Dios permite para que el ser humano entienda que solo en Cristo es el que podemos hallar vida, no hay otro contexto de camino o área que pueda hallar la vida, ¿no? Tal vez muchos lo buscan la vida por las riquezas, ¿no? O sea, el dinero, tener tal vez empresas, comercios, tal vez u otros también por otro camino, tal vez de este tiempo por lo ser intelectual, ¿no? Intelectual, dominar algún campo, ser profesional, ¿no? Tal vez se buscan por esa forma de hallar regocijo, gozo, ¿no? Pero acá la palabra de Dios no es en eso que se puede hallar la vida está en Cristo Jesús. Y esa esencia de vida, dice la palabra de Dios, que es el Espíritu de Dios, acá, ¿no? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, si uno quiere tener el Espíritu de Dios, o la vida, tiene que tener el Espíritu de Dios, que es esencial en la vida del ser humano. No se trata de acá de en este caso, eh, andar en camino errado, pues, ¿no? Camino errado significa dar la espalda a Dios. Porque Jesucristo también, él siendo todo hijo de Dios, él obedeció a Dios acá en la tierra, él anduvo en la voluntad de Dios. Por eso acá el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 40 nos dice, ¿no? Y esta es la voluntad del que me envió, dice, ¿no? Y esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, ¿no? Y esto es lo que el libro Salmo también explica, ¿no? Porque en un momento será su furor, más en su voluntad está la vida, ¿no? En la voluntad de Dios está la vida. Por la noche durará el lloro, más por la mañana vendrá la alegría. O sea, toda esta mañana, ¿de qué está hablando? Está hablando de la resurrección del día postrero, pues. Eso también habla, por ejemplo, acá el libro del apóstol Pablo, ¿no? Por ejemplo, el libro a la carta de la primera Tesalonicenses, acá por ejemplo, capítulo 4, versículo 16, ¿no? Acá dice, porque porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Acá, por ejemplo, uno tiene que entender, acá dice muertos en Cristo, no dice muertos en María, no dice muertos en Pablo, no dice muertos en Pedro, no dice muertos en una iglesia o tal religión, dice muertos en Cristo. O sea, por eso el libro Génesis dice acá, ¿no? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, uno tiene que tener ese espíritu, porque ese espíritu es la resurrección también que va a dar, pues ese mismo espíritu es el que nos va a transformar este cuerpo corrupto en el cual habitamos ahora, para que sea un cuerpo incorruptible. Por eso Jesucristo también habló bien claro acá, en una ocasión nos enseña también que es necesario nacer de nuevo para, para tener esa bendición de la resurrección, ¿no? Por ejemplo, acá el libro de San Juan capítulo 2, ¿no? Dice Jesucristo, ¿no? No, perdón, acá dice, ¿no? Un hombre que se llamaba Nicodemo, era un fariseo, era uno que conocía la ley de Moisés, era un príncipe de los judíos, acá dice, ¿no? Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, nosotros sabemos que tú eres maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros
que tú haces si no estuviere Dios con él. Entonces respondió Jesús y le dijo, ¿no? De cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver en el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, para entrar, nosotros nacemos en la carne, pues, o sea, por ejemplo, el hombre y la mujer se juntan, ¿no? Y procrean un hijo, ¿no? O sea, varón o mujer, ¿no? Y esa criatura que tiene esencia, soplo, aliento de vida también del Señor, pero ese es en la carne, pues. Entonces, la carne, dice la palabra de Dios, cuando antiguamente en el pueblo de Israel a los niños los presentaban. Siendo mismo Jesucristo, cuando Él nació, mira, la Biblia nos enseña esto también, el Evangelio de Lucas, por ejemplo. Él, por ejemplo, fue presentado a los 8 días. Cuando Él nació, a los 8 días le presentaron ahí en el templo de Dios. ¿Para qué lo presentaron? Bueno, pues para que Dios le guarde, lo cuide. Pues no, así nomás no puede a un niño, por ejemplo, a Jesucristo cuando era niño, bebé, no lo bautizaron, a él lo presentaron ante Dios. Esto nos indica que, por ejemplo, eso es lo que, por ejemplo, algunas religiones, ¿no? Enseñan a los niños los bautizan, ¿no? Por ejemplo, un niño no sabe lo que es este pecado, pues un niño es inocente, un niño no tiene culpabilidad, entonces, ¿de qué se va a arrepentir en ese momento el niño? Dice la palabra de Dios que para ser bautizado acá uno tiene que arrepentirse. Un bebé no tiene uso de razón, un niño no sabe qué es, por ejemplo, lo bueno, lo malo, no sabe qué es robar, no sabe qué es, el niño no sabe qué mentir, esa criatura de días que nace no sabe de esas cosas, pero algunas religiones los bautizan, pues es antibíblico. A los niños se lo presentan. Siendo el mismo profeta acá, Samuel era un profeta de Dios. Ella presentó al profeta a los 8 días de nacido. Eso nos dice la palabra de Dios. Y lo presentó delante de Dios para que Dios lo guarde también. Igual al Señor Jesucristo lo presentó. En una ocasión también cuando el rey David había cometido un pecado terrible de muerte, que es el adulterio. Dice, él tomó la mujer de Urías, un soldado fiel, que era un hombre que tenía temor a Dios. Entonces David, pues, con astucia y sagacidad, inteligencia humana, él le preparó como una especie de trama, pues no le traicionó a Urías, pues no, entonces Urías era fiel, se mantuvo fiel, pues no, o sea, la palabra de Dios nos dice que tomó a Betsabé, la mujer de Urías, y con ella adulteró. Entonces Betsabé quedó embarazada de ese acto. Entonces Dios estaba viendo eso, pues, y lo vino consecuencias a David. Entonces ese niño que fue fruto de ese adulterio, ese niño nació, dice la palabra de Dios, murió cuando nació, o sea, murió, porque Dios había sentenciado eso. Pero ese niño, como es inocente, regresó de donde vino, el espíritu, ¿no? Salió y regresó de donde vino, porque ese niño era inocente. Mas David clamaba, hacía tantas cosas, ayunaba para que Dios le pudiera perdonar y ese niño pudiera vivir. Dice la palabra, el niño murió por causa del pecado. Pues. Entonces, ahora eso por ejemplo nos enseña a nosotros que un niño, una niña, ya sea por cual fuere concebido, de donde fuere, es inocente. Entonces, a los niños no se les puede bautizar. A los niños se los presenta ante Dios para que Dios les guarde, los cuide. Eso sí, pero eso cuando
la persona, el papá y la mamá se entregan a Dios. O sea, el papá y la mamá toman una decisión de aceptar a Dios, entonces Dios mora en ellos, Dios te da su fuerza, ¿no? Le enseña para que también ellos enseñen a ese niño a crecer en el camino de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Acá no podemos guiarnos por la teología, porque hoy en día la teología es un veneno mortal. A mucha gente está enviando al infierno, así, con esas enseñanzas de hombres. Por eso Jesucristo mismo nos dice, ¿no? Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Siendo acá un hombre elegido de Dios, el último profeta, ¿no? El profeta Juan Bautista. Él que enseñaba, él enseñaba el camino de Dios. Él decía, arrepentidos, generación de víboras. O sea, él habla al pueblo de Israel, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ya la hacha está puesta sobre el árbol seco, todo árbol que no lleve fruto será talado y será echado en el fuego. Entonces, de eso es lo que estaba hablando Jesucristo acá, por ejemplo acá en el libro de San Juan, ¿no? De Jesucristo le dijo, ¿no? De cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver en el reino, no puede ver en el reino de Dios, o no puede entrar, ¿no? O sea, eso es una enseñanza general, ¿no? Por eso dice, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso un niño que no tiene uso de razón, pues no puede entender qué es lo bueno y lo malo, pero una persona que sí tiene uso de razón, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, son niños a veces de 15 o adolescentes de 15 años y ya piensan como 25 años, pero la razón ya está ahí, Dios le ha dado esa inteligencia. Ya a ese momento uno puede tomar decisión de arrepentirse o no, pero porque ya sabe que es pecado, ya sabe que es lo malo y lo bueno, ¿no? Ya lleva ese conocimiento. Pero que es un niño de meses o de días, o sea, que el niño que puede entender de estas cosas, ¿no? Por eso acá dice, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso acá el mismo Juan Bautista enseñaba el arrepentimiento. Él decía así, o sea, él le decía, arrepentió generación de víboras, porque si no, todo árbol que no lleve buen fruto será talado y será echado en el fuego. Entonces, por eso, ¿para qué uno hay que arrepentirse? Bueno, pues acá por eso la palabra de Dios dice, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, ¿no? Entonces dice, arrepentidos y convertidos y se borrarán vuestros pecados. Por eso acá cuando dice arrepentidos y convertidos, está hablando primero, obviamente viene el arrepentimiento, después viene el bautismo en un río, porque diciendo mismo Jesucristo se bautizó en un río. A mayor de 30 años, pues, ¿no? O sea, Jesucristo nos dio ese ejemplo. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener el uso de razón y ahí ahí el Señor se manifestó, ¿no? El Hijo, que era Jesucristo, el Espíritu Santo que descendía en forma de paloma en el río Jordán, y, o sea, de arriba del cielo, sumergiéndose en el río Jordán, y la voz de Dios, la misma voz del Padre, ¿no? Dijo, es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces, Dios mismo dice, a Él oír, ¿no? Tenemos que oír a Jesucristo, si uno quiere entender, llegar a alcanzar la vida eterna. Por eso acá dice, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso acá está hablando de eso el libro de Salmos, ¿no? Porque en un momento será su furor, mas en su voluntad está la vida, por la noche durará el lloro, más a la mañana vendrá la alegría. Está hablando de la resurrección. Cuando habla la palabra de vida, está hablando de vida eterna. Todos vivimos, por eso acá dice, ¿no? Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Entonces dice acá, por ejemplo, también la palabra de Dios, ¿no? O sea, por ejemplo, el estar pensando o viviendo en la carne, nos dice que es para muerte. Cuando habla de muerte, habla de condenación, porque esta carne es mala, pues es más mala que el diablo, porque esta carne solamente quiere hacer glotonería, fiestas, mirar televisión o mirar cosas que a Dios no le agrada, pues. Por eso acá el libro de Romanos capítulo 8, capítulo 8, versículo 6 dice, ¿no? Porque la mente carnal es muerte, mas la mente espiritual
vida y paz. ¿Ya ves? O sea, para tener una mente espiritual, primeramente hay que tener el Espíritu de Dios. Por eso acá el libro Génesis dice eso, ¿no? Y la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por eso acá el libro de San Juan también nos dice, ¿no? Que Jesucristo, en él estaba la vida, ¿no? En él era la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, uno para andar en luz tiene que tener a Cristo. No se trata acá de tener una religión o tal vez de vestirse de muy religiosamente o esas cosas, ¿no? Porque hoy en día las religiones también enseñan a venerar a otros hombres. Mira, por ejemplo, el hecho de venerar o estar como algunos dicen, no, o sea, un acto de respeto, no sé cómo le llaman ellos, pero acá, esto por ejemplo, si nos vamos al libro de Hechos, capítulo 10, o versículo 1, ¿no? Dice la palabra de Dios, todo este contexto habla de un hombre que se llamaba Cornelio, era de centurión de la compañía llamada la italiana, ¿no? O sea, y este hombre era piadoso, temeroso de Dios, pero ¿qué es lo que pasa? Que este hombre todavía no había conocido el evangelio de Cristo, no había nadie, no, o sea, no lo habían predicado, entonces, pero él era temeroso de Dios, buscaba a Dios de corazón. Entonces dice, en una ocasión Dios le mandó un ángel, pues, ¿no? O en una visión le manifestó, ¿no? Le dijo, Cornelio, tu acto ha sido visto por Dios, entonces, ¿sabes qué? Tus ofrendas, todo eso ha sido visto por Dios, ¿sabes qué? Has venido a un hombre que se llama Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el que está allá en Jope, hazle venir. Él te dirá lo que tiene que hacer para ser salvo. O sea, ¿no? O sea, entonces, Cornelio, muy obediente, mandó 3 hombres, o sea, 3 siervos suyos, pues, ¿no? Entonces, llegó donde estaba Simón Pedro, el apóstol de Pedro, el apóstol de Jesucristo. Entonces, cuando llegó él, Pedro no se negó porque el Espíritu de Dios dijo, vaya con esos hombres. Y Pedro llegó a la casa de Cornelio y dice que apenas llegó a la casa de Cornelio, Cornelio se postró delante de Pedro. Y Pedro le dijo, no lo haga, yo soy hombre. O sea, no se puede postrar ante un hombre, ni besar, ni tantas cosas, ¿no? Eso la palabra de Dios dice que es idolatría. Entonces, siendo Pedro, apóstol Pedro enseña eso, mucho menos imágenes, pues no, hoy en día las religiones enseñan a adorar imágenes, estatuas y eso, muñecos hechos por el hombre, manos de hombre. Entonces, eso es lo que uno tiene que evitar, por eso a único a quien se debe adorar, venerar, es al Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo mismo nos dice, ¿no? Acá en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6, Él nos dice lo siguiente, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso habla el Señor Jesucristo, de su propia boca. Mira, por ejemplo, acá dice, ¿no? 14, perdón. Capítulo 14, versículo 6. Así dice la palabra de Dios. Mira, Jesucristo nos enseña, yo soy el camino, ¿no? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie puede llegar a Dios si no es por Jesucristo. No es Pedro, no es María, no es Pablo, no es el Papa, no es el religioso de la iglesia o el líder religioso. Acá dice Jesucristo. Entonces, Jesucristo es la palabra de Dios que se hizo carne y hueso y habitó entre nosotros, hizo su ministerio y pagó el precio del pecado muriendo en la cruz del Calvario. Ahora, para alcanzar esa gracia o ese regalo de Dios o el amor de Dios que nos da, ¿qué tenemos que hacer? Dice pues, primeramente arrepentidos y convertidos y se borrarán vuestros pecados. Pero hay algo también que nos enseña acá, por ejemplo, en el libro de mismo San Juan nos enseña, o el libro de Juan, ¿no? Nos dice que para tener el Espíritu de Dios, por ejemplo, hay que recibir a Cristo primero, dice. Mas a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Por eso, acá, el libro de Marcos, ¿no? Dice, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Acá, por ejemplo, dice bien claro, criatura, no dice hijo de Dios, dice criatura, porque somos creaciones de Dios.
Entonces, como creación de Dios, ese evangelio es predicado. Entonces, cuando es predicado, acá el libro de San Juan nos enseña eso, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, mas a todos los que recibieron, o sea, recibieron por medio de aceptar ese evangelio, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. O sea, por eso acá el Señor Jesucristo, ¿no? Dijo, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese arrepentimiento viene a conciencia, viene a un acto de voluntad del mismo corazón del ser humano, con razón, ya razonamiento, ya como un matrimonio, pues, ¿no? Por ejemplo, un hombre se enamora de una mujer, toma una decisión, ¿sí o no? Un bebé no puede casarse con otro niña, opuestamente, pues ese niño no sabe qué es matrimonio, no sabe qué es unión, no sabe qué es familia. Pero un hombre mayor ya sabe, ya conoce, ¿sí o no? Ya entiende ya que tener una familia es una responsabilidad, tener un hijo es una responsabilidad, y de sostener un hogar, una casa es una responsabilidad. Así es el creer en Dios, es una responsabilidad. Se llama un acto de fidelidad, uno que compromete con el Señor. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, perdóname, yo a partir de ahora voy a caminar en tu camino, que es el evangelio que tú predicas, que tú has anunciado. Yo me arrepiento, Señor, yo te recibo en mi corazón. Entonces, eso es la fe de cada quien. Si lo hace uno de todo corazón, Dios ve todo eso. Dios mira eso. Entonces, eso también enseña bien claro acá el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo. Mira donde dice en el libro de Romanos, en este caso nos vamos al libro de Romanos, capítulo 10. Vamos a ver. Acá, por ejemplo, mira. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Eso es lo que nos enseña el contexto bíblico, forma general. O sea, en resumen, el Evangelio son buenas noticias, buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? Este es el Evangelio. El hombre cayó y el hombre a sí mismo no se puede levantar, no se puede salvar. Cuando Dios creó al hombre, el hombre pecó contra Dios, desobedeció a Dios. Y entonces nos dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, es condenación eterna. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, el hombre, como no se puede salvar a sí mismo, Dios no dejó perdido al hombre, no dejó abandonado. Mandó a su único hijo, Cristo Jesús. Él vino acá a la tierra a pagar el precio del pecado. Pagó el precio del pecado. ¿Por qué? Porque Él pudo pagar, porque Él no tenía pecado. Porque acá la Biblia nos dice, Romanos capítulo 6, versículo 23, todos pecaron. Todos. Así dice la Biblia, todos. Ahí está incluido María, Pablo, Pedro, y ahí está todos los apóstoles, quien les habla, todos pecaron, dice la palabra de Dios, todos. Entonces María, Pedro, Pablo, Juan y sus discípulos y otros discípulos y otros creyentes, ellos se arrepintieron, creyeron en Jesucristo, se bautizaron y fueron salvos. Obedecieron la palabra de Dios, hicieron la voluntad de Dios. Por eso acá dice, ¿no? Acá el libro de San Juan, ¿no? Y esa es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Por eso acá el libro de Tesalonicenses, eso es lo que nos enseña. Pues. Acá, por ejemplo, la palabra de Dios dice, porque el mismo Señor, ¿no? Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es. ¿Dónde más nos habla eso? Por ejemplo, acá en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 29, mira lo que dice la palabra de Dios. Mira, dice, y saldrán los que hicieron bien a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Hay dos resurrecciones, uno para vida eterna y otro para condenación eterna.
¿Quiénes hicieron bien? Bueno, pues lo que hacen bien son los que obedecen la palabra de Dios, porque el único bueno es Dios, ¿sí? Eso no dice la palabra de Dios. Una ocasión, un hombre príncipe o principal, ¿no? Un hombre joven rico se le acercó a Jesucristo y le preguntó, maestro, ¿qué haré? O digo, ¿no? Maestro bueno, ¿qué haré para entrar al reino de Dios? Porque Jesucristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno es solo Dios. Claro, ¿por qué dice esa respuesta a Jesucristo? Porque acá nos enseña en el libro de San Juan eso. Por ejemplo, mira, acá nos dice la palabra de Dios, porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Por eso Dios es bueno, es misericordioso. No lo merecíamos, no teníamos derecho, pero el amor de Dios no mandó a su único Hijo, que Él murió en la cruz del Calvario, y entonces pagó el precio del pecado, derramó sangre. Entonces, ¿para qué derramó su sangre? Dice pues acá la palabra de Dios, acá en el libro de Jesucristo testifica, en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 28. Él dice lo siguiente. Por ejemplo, Él nos enseña lo siguiente, ¿no? Dice, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. O sea, la sangre de Jesucristo fue derramada para la limpieza del pecado, para remisión de pecado. Remisión significa limpieza, purificación, o sea, limpieza, o sea, quitar el pecado. Esto también habla bien claro en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos enseña, dice lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, ¿no? En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según la riqueza de su gracia. Riqueza de su gracia es un regalo, pues, eso es de gracia, uno que no lo merecíamos, pero Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, porque Él es bueno, nos dio ese regalo. Entonces, ese bendito regalo que Él dio, ¿para qué? Dice, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, Dios potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. O sea, para ser hijo de Dios, uno necesariamente tiene que tener al Hijo de Dios en su corazón, en su vida, obedecer. Es como le explicaba adelante, eso es como un matrimonio, pues, ¿no? Un hombre y una mujer se juntan, ¿no? Y firman o se juntan, entonces el hombre ya lleva una responsabilidad, ¿no? de sostener una familia, igual la mujer también ayudar al esposo en toda su cotidiana vida, pues, ¿no? Eso es terrenalmente hablando, ¿no? Pero el de Dios es espiritual. Entonces, andar en el espíritu significa obedecer el evangelio de Jesucristo, obedecer. Y esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que ve y cree en Jesucristo tenga vida eterna. Entonces, es alcanzar, recibir. Entonces, ese recibimiento, primeramente dicen, ¿no? Arrepentidos y convertidos y se borrarán vuestros pecados. Eso es lo que está hablando acá. Eso es lo que está hablando acá el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. De eso es. Acá está hablando, ¿no? Arrepentidos pues y convertidos para que vuestros pecados sean raíces. O sea, acá dice primeramente arrepentimiento, la conversión, para que vuestros pecados sean raíces. Cuando en los tiempos de refrigerio veniera de la presencia del Señor, tras la resurrección. Esa es la bendición de Dios, ese es el regalo de Dios. No son los sacramentos humanos o teorías de las religiones. Hoy en día las religiones lo pintan bonito con consistencia de la ciencia, uso de razonamiento. De eso también nos habla la palabra de Dios bien claro acá. O sea, tenemos que entender, leer la palabra de Dios si uno quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, acá nos dice, acá, el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 22, dice, mira, o del 20 para adelante. O 21, dice, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes hicieron vanos en sus imaginaciones, o sea, la teoría, el razonamiento, la ciencia y tantas cosas de este mundo. Y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, ¿no? Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y acá dice bien algo grave, mira, dice, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Ves? Es lo que cambiaron la palabra de Dios,
por enseñanza de hombres, imagen de hombre. Enseñan a adorar imágenes, ídolos y creer cuestiones humanas, ¿no? Y dice, y de aves, y de animales, y de cuatro pies, y reptiles. Esas son las religiones. Eso es lo que hacen hoy en día algunas religiones, pues, y a mucha gente prácticamente dice, no, si el cielo iría al cielo, ambos caerán al precipicio, a la condenación eterna. Entonces, eso es lo que hacen, lo que enseñan, ya no te enseñan la palabra de Dios, lo que Cristo enseñó. Ahí está, en la palabra de Dios, ahí está enseñando todo eso. Ahí vas a encontrar sobre lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Ahí está enseñando. Lea del Génesis, el Éxodo, todos los libros, ahí está enseñando de Jesucristo, ahí está enseñando que Dios abomina la idolatría, las imaginaciones de los hombres, todo eso nos dice también la escritura en el libro de Jeremías, también capítulo 17, versículo 9, mira lo que dice. A ver, acá nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y acá en el versículo 5, mira lo que dice. Así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Hoy día mucha gente le tiene más fe en María, en Pedro, en Pablo. ¿Está confiando en el hombre? Sí, eso no dice la palabra de Dios. Está confiando en que ellos no pueden oír, ellos están ya, su cuerpo ya, algunos ya están hecho polvo, pues, ¿no? Y los que fueron salvos están arriba en el tercer cielo, en el paraíso, ellos no escuchan, ellos están en un lugar de descanso, gozo, de paz. Y el que murió en pecado está bajo en la condenación, quemándose en el infierno. Tampoco te pueden oír, no te pueden escuchar, eso nos enseña la palabra de Dios. Sí, esos son los caminos que nos enseña Cristo. Entra por la puerta estrecha porque angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hay. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la condenación, y muchos entran por ella. Hay muchas personas que también no leen la palabra de Dios, pero por eso este es el motivo por el cual a mí me da un momento de mi tiempo para compartirle esta enseñanza, ¿no? Para que usted también estudie la Biblia, ¿no? Usted entienda que la misma Biblia le explique, ¿no? Así conforme que le estoy hablando, que la misma Biblia te da a entender el mismo Señor, la palabra de Dios. Pero de todo eso, lo que el motivo es que usted también entregue su vida a Cristo, arrepiéntase, ¿no? ¿Qué es el arrepentimiento? Pues dice el libro de Salmos también, eso nos habla bien claro, que nos enseña qué es el arrepentimiento. O sea, la misma Biblia nos enseña eso, no es la teoría. Yo no te voy a enseñar ni una teoría de hombres, nada, acá yo te voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en la palabra de Dios nos dice el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 27, ahí nos dice qué es el arrepentimiento. Ahí nos dice, mira, por ejemplo acá dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Está hablando de la vida eterna. Eso es el Evangelio. Apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. Acá por eso Jesucristo dice, ¿no? Acá en el libro de San Juan capítulo 5, en el versículo 29, ¿no? Eso es lo que está enseñando Jesucristo. Acá bien claro él dice, ¿no? Y saldrán los que hicieron bien a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Esto es lo que está hablando en el libro de Salmos. Eso es lo que está enseñando, ¿no? Apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. Hacer bien es arrepentidos, convertidos y se borrarán vuestros pecados. O sea, la fidelidad a Dios, ¿no? Obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que todo aquel que ve y cree en Jesucristo tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día posterior. Gloria a Dios. Esa es la bendición que nos enseña la palabra de Dios. Dios le bendiga, Cristo les ama. Si usted ha oído este mensaje y quiere también entregar tu vida a Cristo, no, Dios ha tocado tu corazón, no, eso lo hace esa conciencia, no por que yo te diga, sino que de tu voluntad nace, ¿no? Es un compromiso con Dios. Haga esta pequeña oración, no diga, Señor, o sea, repite lo que yo voy a mencionar, ¿no? O sea, pero hazlo de todo corazón, no es lo que palabra, yo lo que te voy a decir en la palabrería, sino es tu fe lo que te salva, ¿no? Eso es lo que habla el apóstol Pablo, ¿no? Con corazón se cree para alcanzar justicia y con la boca se alcanza, o con la boca se confiesa para salvación. Diga esta oración, ¿no? Diga, Señor Jesús, gracias Señor por un día más de vida.
perdona mis pecados y, y diga, ¿no? Que perdona mis pecados, Señor, ayúdame, Señor, y a partir de ahora yo caminaré contigo, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, ayúdame, Señor, escribe mi nombre en tu bendito, en bendito libro de la vida, Señor. Yo te reconozco como muy único y suficiente Salvador, Señor, lávame en tu sangre, bendito Dios, te ruego en el nombre de Jesús, amén, amén, Señor Jesús. Entonces, una oración de fe que usted ha hecho, ya bueno, pues eso queda, ¿no? Eso queda en su corazón y lea la palabra de Dios, ¿no? Y también busca una iglesia cristiana donde te enseñen el evangelio, pues no que te enseñen doctrinas humanas, teorías humanas. Una donde te nutre tu alma, donde te indique, ¿no? Hacer qué es la palabra de Dios. Así es. Dios te bendiga, Cristo te ama. Amén.